saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El tema de hoy lo he titulado La voluntad del Padre. Voluntad es la facultad de decidir, de ordenar o dirigir la propia conducta. También significa libre albedrío, libre determinación o libertad para tomar nuestras propias decisiones. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nuestro alimento debe consistir en hacer la voluntad de Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo para terminar su obra de salvación. Es una realidad ver la gran fortaleza que pueden llegar a tener o que puede llegar a tener el ser humano para conseguir grandes retos cuando cree en sí mismo. Pues imaginaos cuánto poder tendría si además de creer en sí mismo, creyera en Dios Todopoderoso, el cual siempre está dispuesto a echar una mano cuando sea necesaria, puesto que Él desea lo mejor para nosotros. La historia está llena de personas que creyeron en sí mismos y alcanzaron grandes logros. También la Biblia está llena de personajes que lograron grandes cosas con su esfuerzo y con la ayuda de Dios, al depositar toda su fe y toda su confianza en Él. A estas personas se les llama en la Biblia héroes de la fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, vemos la enumeración de algunos de estos héroes. Leemos a partir del versículo 4, donde dice: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande, un arca, para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo, al resto de personas que no creen, y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. El problema de hoy es la falta de fe y confianza en las promesas de Dios. Muchos que no creen en Dios y que solo creen en la ciencia demuestran muchas veces mayor fe que muchos llamados cristianos. Si tuviéramos fe y confianza en Dios, ¿cuántas más cosas podríamos conseguir nosotros los hijos de Dios? En Lucas capítulo 17, versos 5 y 6 leemos: los discípulos le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor les respondió: si tuvierais fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podríais decirle a este árbol: desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Dios hace que todas sus promesas se cumplan por medio de Cristo. Y Pablo, en su segunda carta a los Corintios capítulo 1 verso 20, nos exhorta de la siguiente manera. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto quiere decir que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo y por medio de Cristo, y nuestro amén, nuestra respuesta, que significa sí, se eleva a Dios para que Dios sea glorificado para su gloria. Y por medio de Cristo, por medio de su palabra y nuestra fe, Dios nos da la capacidad, nos capacita para que podamos hacer todo lo que nos manda. Por tanto, no se trata de preguntarnos si Dios puede, se trata de si Dios quiere. Si Él quiere, nosotros seguro que podemos. Claro está, si estamos dispuestos a hacer como hizo Jesús su voluntad. Por otro lado, debemos tener en cuenta que Dios no tiene ninguna obligación con nosotros
para satisfacer nuestros caprichos. Él lo hizo todo por medio de Cristo. Él solamente está obligado con su palabra y con sus promesas. Y una de sus grandes promesas es que cuando nos ocupamos del avance del reino de Dios, cuando nos ocupamos de darle prioridad a la voluntad de Dios, Él nos concede, nos provee todas nuestras necesidades. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.